Campo Café y Ciudad. Vamos a hablar un poquito de grasa sobrepasante. ¿Está funcionando esto? Hay que pegárselo bien. Bueno, sobre grasa sobrepasante. Probando. Para la grabación. A mí no me gusta, pero... ¿Ahora sí? Ok, bueno. Buenos días a todos nuevamente. Nosotros somos una empresa agrominerales. Llevamos 40 años trabajando con minerales y hace aproximadamente 18 años empezamos a trabajar con grasa. Una información que me cayó en mis manos. Tuve la suerte de ver lo que eran grasas protegidas para la alimentación de rumiantes y hemos hecho un trabajo durante todos estos años, hemos combinado minerales con grasa sobrepasante y posiblemente luego pondremos probióticos también con minerales y grasa sobrepasante, que es una alternativa que también se puede hacer. ¿Ok? Muchos llaman grasa sobrepasante, grasas protegidas, grasas inertes. Vamos a ver más o menos en qué la necesidad y algunos ejemplos, o sea, ejemplos no, experimentos que hay a nivel mundial y lo que hemos hecho en Venezuela. Siguiente. Esa pásala, que esa no tiene importancia, ese es el contenido. Mire, a mí siempre me gusta empezar las charlas por este trabajo. Este es un trabajo del doctor Carlos Campabadán en Centroamérica, donde decía efectos de la nutrición sobre la reproducción. En 1280 fincas en Centroamérica, ellos evaluaron cuáles eran los problemas reproductivos y determinaron que el 64% de las vacas no se preñan por problemas nutricionales. Apenas manejo reproductivo 15%, factor ambiental 12%, enfermedades apenas el 8.5%. Entonces, ¿dónde tenemos que cargar la mano? En la parte nutricional. Cuando ellos fueron a evaluar la parte nutricional, fíjense lo interesante, se dieron cuenta que el 44% de los problemas era energético, 11% proteico, mineral 6%, vitaminas 0.5% y enfermedades 38%. O sea que las vacas no se nos preñaban por problemas energéticos, por falta de energía. Por supuesto que tenemos que tener proteína, pero cuando uno va a la tienda siempre busca un alimento que tenga alto nivel de proteína. Muy pocas veces me preocupo por la parte energética. Y la reproducción y la producción de leche es un proceso altamente energético y lo tenemos en lo que pasó en ese experimento en Costa Rica. Siguiente. Entonces, vamos a tener, cuando nosotros tenemos enfermedades metabólicas, tenemos tres cosas que nos están pasando. Tenemos hipocalcemias, muchas veces la tenemos clínica y muchas veces subclínica. Esta mañana, releyendo el trabajo del doctor Carlos Campabadán, decía que el 80% de las vacas de Centroamérica tienen hipocalcemias, bien sea clínicas o subclínicas. Y mira todo lo que está pasando cuando yo tengo hipocalcemias. Contracción del rumen, desplazamiento del cuajar, balance energético negativo, contracción del útero, metritis, fertilidad, cierre del pezón del esfínter, mamitis, inmunidad y metritis. O sea, que eso me está incidiendo en la parte reproductiva posteriormente. Y muchas de esas hipocalcemias no las veo, no me doy cuenta. A lo mejor me doy cuando se cae una vaca, pero muchas vacas no manifiestan eso. Y sí tengo hipocalcemias. Siguiente. Fíjense lo interesante de esto, ¿no? Aquí estamos, desórdenes reproductivos asociados a la deficiencia de mineral. Cuando nosotros hablamos de calcio, fíjate, bajo porcentaje de gestación, dificultad en el parto, retraso de involución uterina, retención de placenta, anestro, alteraciones estrales, dificultad para la monta, infecciones por parto. Se están dando cuenta en todo lo que está incidiendo el calcio en la parte reproductiva. Cuando vamos al fósforo, tenemos también desórdenes en la parte de la reproducción, retraso de la pubertad, bajos porcentajes de gestación, dificultad al parto, quistes foliculares, alteraciones estrales, bajo líbido y dificultad para la monta. Entonces, tenemos dos minerales que son fundamentales en la reproducción, que estaríamos hablando del fósforo y estamos hablando del calcio. Siguiente.
¿Qué pasa también? Cuando las vacas no hay suficiente energía, tenemos enfermedades asociadas a las alteraciones que con mayor frecuencia se observan en los rebaños, que asocian al síndrome de la movilización de grasa. O sea, no hay suficiente energía, la vaca empieza a movilizar grasa, se presenta una cetosis clínica o subclínica, y fíjate que también está todo relacionado con la parte reproductiva. Fíjate, tenemos enfermedades metritis, mastitis, enteritis, metabólica, cetosis, hipomagnesemia, hipocalcemia, actividad ovárica irregular, aumento del intervalo parto-parto, y hay aumento del número de servicios preñez, inercia uterina. Entonces, fíjense que tenemos las enfermedades metabólicas que son parte de lo que nos está pasando en el preparto y en el posparto, ¿ok? Y mucho de eso no lo estamos viendo. Siguiente. Entonces, mira, aquí tenemos lo que es el balance energético negativo, aquí tenemos lo que se conoce como balance energético negativo, aquí tenemos la condición corporal, aquí tenemos la curva de consumo, y esto que tenemos aquí sería el balance energético negativo. La vaca no come suficiente por la parte de que está posparto, problemas hormonales, y ahí es donde entro en balance energético. Y a la pobre vaca le está pasando eso que tenemos en esa figura jocosa, ¿ok? Igual que puede pasar en el caso de las mujeres, la depresión posparto. Bueno, pudiéramos ver que la vaca no se lo manifiesta, pero siempre hay un caso parecido, ¿ok? Y sobre todo el balance energético negativo, que es lo que yo debo tratar. Siguiente. Este es un cuadro donde me dice que si yo tengo en la escala de 0 a 9, si yo tengo una condición corporal de 7, yo voy a tener un becerro cada 12 meses. Si tengo un becerro en condición corporal de 3, voy a tener un becerro cada 40 meses. Entonces, la condición corporal va a estar directamente proporcional a la reproducción. Si tengo buena condición corporal, es muy probable que yo esté preñando mis vacas. Siguiente. Este es el caso de la realidad de nuestra ganadería. Esos son datos de Gansof, donde tengo edad al primer servicio. Fíjate que tengo en 92.000 registros, 70.000 animales, 247 fincas a los 44 meses. Esa es la realidad de la ganadería que tenemos hoy en día. No solamente en Venezuela, Colombia, Ecuador, todos los países, digamos, tropicales tienen esos mismos números. Cuando vemos intervalo parto-concepción, estamos hablando de 187 días. Y cuando tenemos intervalo parto, 476. En otras palabras, no estamos teniendo un becerro todos los años. No estamos preñando las vacas todos los años. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que cargar la mano. Nosotros tenemos que preñar las vacas todos los años para tener un becerro por año, que ese sería la parte, lo exitoso, pues. Siguiente. Y fíjense que son datos de Gansof. O sea, Alfredo Romero me pasó esa información, y el doctor, esos son unos datos que presentó, se me olvidó ahora el nombre, ok, ahí tengo 3 ejemplos para que nosotros lo veamos bien. Esta es una vaca que me va a dar un becerro cada 3 años, esta es una vaca que me lo va a dar cada 2, y esta me lo va a dar todos los años. Cuando voy al caso de los búfalos, me va a pasar exactamente lo mismo. Aquí voy a tener un becerro cada 3 años, aquí voy a tener cada 2, y aquí voy a tener un becerro todos los años. Entonces, la condición corporal es fundamental con la gráfica anterior que estábamos hablando. Siguiente. Esta es una ecuación muy sencilla que la saqué de una presentación del doctor Gallo. Uno a veces llega a una finca y le pregunta a la gente, ¿cuál es tu intervalo parto-parto? No, tengo que ir al Gansof, no llevo la información. Con esta ecuación yo voy a poder determinar muy sencillamente cuál es mi parto-parto. Yo llego a una finca y le pregunto, ¿cuántas vacas tiene usted? No, tengo 100. ¿Cuántos becerros tuvo el año pasado? 65. Muy sencillo, yo divido 100 entre 65 y eso me da 1.53. Si eso lo multiplico por 365, resulta que tengo intervalo parto-parto 558 días. No tengo que ir al Gansof. O sea, es una forma rápida de evaluar una finca. No, porque es que no llevo la información, si la llevo tal, no, tengo que ir a la computadora. Dígame cuántas vacas tiene y dígame cuántos partos tuvo. Si tiene el 80%, lo meto en la ecuación, 100 entre 80 me da un número, y eso me da el intervalo parto-parto, que es donde está mi problema, ¿ok? Igual que si yo visualmente llego a una finca y veo todas las vacas en mala condición corporal,
no me van a echar cuento, las vacas no se están preñando. ¿Ok? Esta es una cuestión muy interesante y muy rápida de evaluar una finca. Siguiente. Mira, me gusta enseñar este caso somos nosotros. Nosotros tenemos una finca, o sea, siempre le digo a la gente, yo estoy de ese lado y estoy de este lado, ¿ok? Esos fueron 30 mautas F1 que nos trajimos de Cojedes al destete, y estos fueron los números. Promedio de edad a la primera preñez, a los 17.9 meses. Promedio de edad al primer parto, a los 27 meses. Promedio de edad al segundo parto, a los 40. Y promedio de edad al tercer parto. O sea, acuérdense de lo que estábamos hablando de Gansoff. Estábamos hablando de 44 meses. ¿Para qué traigo esto? Para demostrar que las cosas sí se pueden hacer y sí se puede mejorar. Que no es lo normal que un animal se preñe a los 40 meses. ¿Ok? Eso lo hicimos nosotros con mautas nuestras, que las trajimos al destete. ¿Y cuál fue su alimentación? Fueron pastos y suplementación con minerales y con grasa sobrepasante. Siguiente. A mí me gusta que la gente vea lo que está perdiendo por no preñar las vacas y lo que está perdiendo por perder lactancias. Aquí tenemos una vaca de 2.500 litros, su promedio de producción es 9.25 litros, dólares producidos por vaca, 1.100, dólares producidos por 100 vacas, 110.000 en una lactancia, ¿ok? En 2 lactancias tenemos 220.000, ¿ok? Valor de un día de anestro posparto, si calculamos esto, 3.67 dólares. Cada día que yo no preñe esa vaca, estoy perdiendo 3.67 dólares. Bueno, pero bueno, muchas vacas no hay de 9.25, ¿verdad? Litros, pero las hay de 5.5. Fíjate, el día de anestro de una vaca de 5.5 es 2.46 y estoy perdiendo en 2 lactancias 132.000 dólares por no perder no preñar las vacas. Si comparamos los datos de Gansoff sobre lo que yo les enseñé anteriormente, estamos perdiendo 2 lactancias y estamos perdiendo esa cantidad de dinero. No lo vemos porque no sale del bolsillo, pero no entró. ¿Ok? Y cuando nos vamos a una vaquita todavía de menos producción de 4.44, dólares producidos por vaca 525, dólares producidos por 100 vacas 52.800 y dólares en 2 lactancias 100.000 dólares. Y el día de anestro posparto 2.63 dólares es lo que estamos perdiendo todos los días por no preñar una vaca. ¿Estamos claros en eso, verdad? Siguiente. Entonces, ¿dónde utilizan las vacas la energía? Primero en su metabolismo basal, ¿ok? O sea, el movimiento interno de todo como su funcionamiento fisiológico. Luego tenemos la actividad o movimiento, crecimiento, lactación, ciclos estrales y reproducción. ¿Qué está pasando? Que cuando yo no tengo suficiente energía, lo primero que sacrifico es la reproducción. Por eso las vacas me están entrando en anestro posparto. ¿Ok? Esos cuadritos que están ahí, los puse como que cuando se va llenando una cosa, se va llenando un tarrito, me va a sobrar energía para lo siguiente. Entonces, lo primero que se sacrifica es reproducción, luego los ciclos estrales. Y en el caso de las novillas, que son los eternos problemas de primero para segundo parto, que no han terminado de crecer, crecimiento. Por eso sigo creciendo y no me preño, porque tengo que terminar de crecer. ¿Ok? Siguiente. Entonces, efecto de la condición corporal sobre la reproducción. Fíjate, buena condición corporal, tengo liberación de lectina. Lectina es una hormona descubierta en 1994. La lectina suministra información al eje hipotálamo de que hay suficiente energía. Liberación de GnRH, que muchas veces lo hacemos artificialmente, el animal normalmente lo produce, y a veces la ayudamos externamente. Si tiene una buena condición corporal, lo más probable es que se produzca naturalmente y voy a tener FSH y LH y se genera un incremento folicular y va a empezar el ciclo estral. ¿Ok? Por eso hablamos de preñe sus animales de forma natural. Siguiente. Entonces, la grasa. O los ácidos grasos, una alternativa a la suplementación energética. Los lípidos o grasas son materiales biológicos insolubles en solventes orgánicos
éter y cloroformo. La combustión completa de 1 kilogramo de grasa me produce alrededor de 10.000 kilocalorías. Y un carbohidrato cualquiera, maíz, sorgo, arroz, produce 4.2 kilocalorías, o sea, 4.200. Entonces, la grasa tiene la posibilidad de entregar 2.25 más energía que cualquier carbohidrato. Entonces, ¿qué pasaba? Que la grasa no era asimilable a nivel del rumen, ¿ok? Entonces, a principios de los años 80, investigadores de la Universidad de Ohio, encabezados por el doctor Donald Parkins, descubren un método para proteger las grasas y hacerlas inertes en rumen. Ya por allá, en el año 80, en el doctor Preston y Len hablaban de la grasa protegida y empezaron a hacer experimentos con lo que era la grasa protegida. Entonces, siguiente, ¿cómo actúan? Siguiente. Entonces, estas grasas son sales cálcidas de ácidos grasos que se disocian únicamente en un medio ácido, el abomaso o cuajar. Entonces, nosotros hemos llevado las grasas al mismo pH del rumen para que sean inertes en el rumen y no sean afectadas por los microorganismos, ni los microorganismos sean afectados por las grasas. Entonces, aquí tenemos un ácido graso y le hemos puesto un enlace de calcio, ¿ok? Y vamos a tener un producto que tiene ácidos grasos y tiene calcio incorporado en la fórmula. Y lo importante es que va a ser inerte en rumen y se va a desdoblar en un medio ácido que es el abomaso o cuajar, ¿ok? Entonces se denominan así al que hacer insolubles en el rumen no alteran el mecanismo microbiano, ¿ok? En eso consiste la grasa sobrepasante, llevarla a una forma donde sea inerte en el rumen y se asimile en cuajar. Perdón. Siguiente. Ajá. Entonces, ¿cuáles son las funciones de las grasas? Las grasas son importantes componentes de los sistemas biológicos del animal, excelentes fuentes de energía y fíjense, lo más interesante para mí, los ácidos grasos se almacenan en tejidos como triglicéridos, fosfolípidos y colesterol que dan origen a las hormonas progesterona, prostaglandina y estrógenos. Mejoro los niveles de colesterol en sangre y estoy mejorando la producción de hormonas, ¿ok? Las grasas son fuentes de caroteno, colesterol y tocoferoles, precursores también de las vitaminas, que eso no es que sea lo más importante, pero también es un efecto colateral que tienen las grasas, ¿ok? Que tienen los ácidos grasos. Beneficios: incremento de la densidad energética de la dieta, posible aumento de la producción de leche, aumento de la grasa láctea, mejoramiento potencial de la calidad de la grasa láctea y lo más interesante, que es sobre lo que yo quiero que sea esta charla, efectos asociados a la expresión fértil de la finca, mejorar la eficiencia reproductiva. Siguiente. Entonces, efectos de la grasa sobre la reproducción. La suplementación con grasa en la dieta aumenta la energía, reduce el balance energético negativo y vamos a tener 5 efectos: mayor concentración plasmática de progesterona, mayor tamaño de folículos ováricos, mayor número de folículos, regresión del cuerpo lúteo y por lo tanto mejoramos los índices de preñez. Vamos a ver, siguiente, dale. Mire, vamos a empezar a ver algunos experimentos científicos que se han hecho a nivel mundial. Aquí tenemos la referencia de diferentes investigadores, aquí tenemos diferentes tipos de grasa, aquí tenemos el tamaño de folículo ovárico de vacas que no comieron grasa, 12.9, y aquí tenemos el folículo ovárico de vacas que comieron grasa, ¿ok? 16.4. Los que son veterinarios, yo no soy veterinario, ¿qué significa que yo tenga un folículo más grande? Que voy a tener un cuerpo lúteo mucho más grande que tengo aquí y voy a tener mejores niveles de progesterona. Si yo tengo mejores niveles de progesterona, es muy probable que el embrión se vaya a fijar y es muy probable que yo tenga una preñez mucho más fácil. Yo me molesté en hacer esto, cubicarlo, que no es
o sea, sacar el área, pero eso no es un área, digamos, de dos dimensiones, sino que es de 3 dimensiones, que no sabríamos exactamente la cantidad de células que tenemos productoras de progesterona, pero si hacemos solamente la parte en 2 dimensiones, aquí tenemos 83.2 milímetros y aquí tenemos 211 milímetros, o sea que vamos a tener muchísimas más células productoras de progesterona cuando estamos utilizando, y han utilizado estos investigadores, grasa y grasa sobrepasante. Siguiente. Efecto de la grasa en el trasplante de embriones. Este es un experimento hecho por el doctor Ospina, que ya desafortunadamente ya falleció en Brasil, y mira, él midió concentración de colesterol, suplemento con grasa sobrepasante, suplemento energético y sin suplemento. En la transferencia, el colesterol en sangre 171 más menos 30, con un suplemento energético otro 146 y sin suplemento 146. En la confirmación de la preñez 198, el nivel de colesterol 154 y 143. Cuando midió los niveles de progesterona pasó algo parecido. En la transferencia 5.41 con suplemento con grasa y en la confirmación de la preñez 7.32, suplemento energético 365 y 5.77 y 3.68. Nos está confirmando ya con valores lo que estábamos hablando en el ejemplo, en el caso anterior de los experimentos donde se mide el tamaño del folículo ovárico. Siguiente. Este es un trabajo de la India, aquí no se trabaja con grasa, pero fíjate lo interesante, ellos midieron los niveles de colesterol, de calcio, de fósforo, de proteínas y de glucosa, de búfalas que ciclaban y las que no ciclaban, a ver cuál era la diferencia. Y fíjate, las que ciclaban cuando fueron al nivel de colesterol sanguíneo 150, las que estaban en anestro 75, o sea que entre las que ciclan y las que no ciclan hay el 98% de diferencia, ¿ok? Eso es muy interesante. Cuando vamos a los niveles de calcio, el 18% y los niveles de fósforo el 30%, las que ciclan versus las que no ciclan. O sea, nos estamos dando cuenta en este trabajo que el colesterol es fundamental para mejorar la parte de la reproducción, para mejorar el anestro, ¿ok? Y esos niveles de colesterol mejorados se van a ver reflejados en la parte reproductiva y en la producción posiblemente de hormonas. Siguiente. Ahora vamos a ver algunos casos donde se trabajó con grasa y cuáles fueron los resultados. Aquí tenemos un montón de investigadores, aquí tenemos diferentes grasas, 2% de sal cálcida con aceite de palma, 2.6, aquí tenemos diferentes tipos, aquí tenemos el número de ensayos que se hicieron y aquí tenemos el tratamiento control. Se preñaron el 50.2 de las vacas y en promedio las que consumieron grasa 71.4. Pasa a la siguiente. Y lo vamos a ver en un diagrama de barras. Fíjate, las que consumían grasa, las que no consumían grasa se preñaron el 50% y las que consumieron grasa se preñó el 72%. Estamos hablando de 22% más. Estamos hablando que eso significan muchos becerros y muchas lactancias más. Siguiente. Efectos negativos de usar grasas activas. Entonces la gente puede decir, bueno, compro nepe, uso grasa natural. ¿Qué pasa? Si yo hago eso y aumento mucho los niveles de grasa, voy a tener reducción del consumo de materia seca, reducción de la digestibilidad de la fibra, biohidrogenación de los ácidos grasos insaturados. Las grasas son grasas saturadas y grasas insaturadas. Las grasas insaturadas son las que tienen doble enlace y serían los precursores básicamente de las partes de las hormonas. Entonces, cuando yo las meto al rumen, las bacterias me van a romper eso y va a pasar lo que decía el doctor. Se va a presentar acético, propiónico y butírico, que son ácidos grasos saturados de cadena corta. Nosotros aquí vamos a tener ácidos grasos pasando de cadena larga, ¿ok? Y hay una interferencia con cationes de calcio y magnesio. En otras palabras, si metemos grasa insaturada, metemos grasas naturales, vamos a tener un poquito lo que nosotros hacemos afuera y se le está metiendo un calcio. Entonces se van a perder cationes calcio y magnesio que luego pueden ser utilizados. Siguiente.
Entonces, grasas protegidas sirven para incrementar la densidad energética de la ración, existiendo evidencias científicas de su impacto favorable sobre la expresión fértil del hato. Al ser insoluble en el rumen, no recubren la fibra ni inhiben la acción de microorganismos, no alterando el proceso fermentativo del rumen, y al ser hidrolizadas pasan en forma libre al duodeno y su digestibilidad está por encima del 90%. La primera vez que yo vi esto, el trabajo decía que estaban por el 95%. Yo siempre que venía del sur del lago y venía de San Cristóbal decía, ¿qué se podrá hacer con la palma africana, con el aceite de palma africana? Y bueno, aquí hubo algo que yo no lo descubrí, sino que lo desarrollé y empezamos a hacer la grasa sobrepasante. Aquí tenemos la composición, básicamente es 50% es grasa insaturada y 50% es grasa saturada. A veces la gente dice, no, que es que el aceite de palma no sirve. No es verdad. El aceite de palma, cuando tú revisas su estructura, el 50% es grasa insaturada y el 50% es saturada. Es diferente el aceite del coquito, que ese sí tiene mucha grasa saturada, la mayoría, pero el que es más comercial tiene 50% de grasa insaturada y 50% de grasa saturada. Y fíjate, no es un aceite de oliva, pero ¿por qué se llama el aceite de oliva aceite de oliva? Por el ácido oleico, porque tiene altos niveles de oleico. Fíjate, el aceite de palma estaríamos hablando de 40%, linoleico estamos hablando de 9.5%. En ese trabajo, que si quieren se lo puedo facilitar sin problema, de Carlos Campabadán, él dice que grasas sobrepasantes con 9% de linoleico son más que suficientes para mejorar la parte reproductiva. Entonces, hoy en día, esos ácidos grasos se consideran omega 3 y omega 3 y ya tienen rango de vitamina F. Aquí tenemos la composición del producto, sería ácidos grasos 82%, calcio 12% y humedad 3%. Entonces, recordemos que se asimilan en el 90%. Siguiente. ¿Qué pasó? Ok. Entonces, ¿Dónde usan los animales la grasa? Decía Palkis que yo le debo dar a mis vacas tanta grasa como ellas producen. Entonces, fíjate, una vaca que me dé 5 litros de leche está produciendo 200 gramos de grasa al día, 165 por día y 200 de lactosa. Con 10 litros estaríamos hablando de 400 gramos. Y si nos vamos a una búfala, con 5 litros de producción, estamos hablando de 400 gramos, 10 litros 800. La búfala produce prácticamente el doble de grasa que está produciendo una vaca, y eso lo saben ustedes mejor que yo, ¿ok? Porque los rendimientos en queso son muy superiores. Entonces decía Palkis, yo le debo dar a mis vacas tanto como ellas produzcan. Vamos a la siguiente. En la siguiente vemos una vaca típica nuestra, 480 kilos, que produzca 10 litros de leche, ojalá todas producieran 10 litros de leche. ¿Qué está produciendo al día? Dependiendo de su condición racial, 380 gramos al día. Si tiene 10 kilos de materia seca, le estoy dando 1.5% de grasa, le aportaré 150 gramos. Si le doy 2 kilos de concentrado con 5% de grasa, aportará 100 gramos y le estaría dando 250 gramos. De todos los alimentos concentrados que uno ve por ahí, la mayoría no se preocupan por la grasa. La única empresa, y no es que esté haciendo publicidad, que hace alimentos con altos niveles de grasa es Colaca. Tú ves la composición de Colaca de sus alimentos concentrados y tienen buenos niveles de grasa, ¿ok? O sea, que están por el camino que tiene que ser, aunque sea una grasa saturada, pero están dando alimento que tenga grasa, que tenga buenos niveles de energía. Ahora, fíjate, si yo estoy produciendo 380 gramos y estoy entregando 250, hay un déficit de grasa. ¿Ok? Entonces, por eso es que mi animal empieza a perder condición corporal, porque de algún sitio la va a sacar. ¿Ok? Por supuesto, si yo alimento bien la vaca, si le doy buen pasto, eso estamos claros que la vaca va a producir muchos de esa grasa, ¿ok? A través del ácido butírico, eso estamos claros. Pero esto es una forma de entregarle una grasa mucho más rápida y que me va a tener incidencia rápidamente en la parte reproductiva. Siguiente. Cuando vamos a una búfala, fíjate que tenemos parecido, una búfala de 600 kilos que me produzca 5 litros de leche, 400 gramos, 12 kilos de forraje, le estoy dando 180 gramos al día, concentrado
2 kilos, 5%. A las búfalas, dice mucha gente que no hace falta darles nada. Entonces nadie les da alimento, ya que eso no es verdad. Pero fíjate, estaríamos hablando de 100 gramos de grasa. Entonces estaría produciendo 400 gramos al día y estamos dándole 280. Hay un déficit de grasa en esa búfala, ¿ok? Siguiente. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es vacas de baja producción de 4 a 10 litros, de 50 a 100 gramos, vacas de producción media de 10 a 18, de 100 a 200. Animales de muy mala condición corporal se puede incrementar los consumos. ¿Cuándo lo recomendamos? 15 días antes del parto y los primeros 100 días de lactación. Esto no quiere decir que no lo puedo dar todo el año, pero lo puedo dar en el momento crítico y voy a tener un producto que va a tener algo muy importante, que va a tener calcio de alta asimilación, porque la grasa es lo que se conoce en nutrición un quelado o un quelatado, donde estoy uniendo una molécula inorgánica con 2 moléculas orgánicas. Ese enlace se está rompiendo y voy a tener un calcio mucho más asimilable que el que puede venir de un carbonato de calcio o el que puede venir de un fosfato. ¿Ok? Eso me va a ayudar posiblemente en esas hipocalcemias, porque estamos entregando calcio en el momento del posparto. ¿Ok? Siguiente. Yo he sacado una relación y he dicho que yo le debo dar a mis vacas 10 gramos de grasa por cada litro de leche producido. Si mi vaca da 7 litros, yo con 70 gramos perfectamente estoy ayudando a la parte reproductiva y estoy suplementando una cantidad de grasa aceptable para que ella no pierda condición corporal. Cuando vamos a animales de ceba, fíjate lo interesante de esto. Esto es de 1977 del libro del doctor Preston y Len. Fíjate, un animal que aumente 250 gramos necesita en sus tejidos 50 gramos de grasa y 40 de proteína. 500 gramos, 160 y 80, fíjate, se duplicó la necesidad de grasa. 750, 300 menos 100. Y cuando hay 1 kilo, 4 veces más grasa que proteína. Por eso es que cuando hemos usado grasa sobrepasante en la fase de terminación de animales, nos ha dado excelentes resultados, porque le estoy entregando grasa de alta asimilación a esos animales o a esos novillos o a esos toros. ¿Ok? Que no es la idea. ¿Cuál es nuestra idea mejor? Preñar las vacas, que es nuestra mejor, lo que más nos interesa. Pues. Siguiente. Entonces, en ganado de levante, 150 a 250 gramos, 30 gramos por día. Ganado de levante de 250 a 380 gramos. Y en la fase de terminación yo puedo trabajar perfectamente con 150 gramos. Ayer mismo un cliente de San Cristóbal me dice, envíame 10 sacos de grasa para los novillos y 10 de biolacos minerales, que es grasa con minerales para las vacas de ordeño. O sea, le están dando a los novillos en la fase de terminación grasa sobrepasante. ¿Ok? Siguiente. Entonces, vamos a ver algunos experimentos a nivel mundial. Este es un trabajo en México, se tomaron 40 vacas recién paridas, cruce Holstein, Cebú y Pardo Suizo, se suplementaron se dio una suplementación energética 2.7% de la ración con grasa protegida y 2.7% con una ración de sebo. Estamos hablando de una grasa natural y vamos a comparar cómo se comportó la parte reproductiva con 2 grasas, una protegida y otra no protegida. Cuando fuimos al tratamiento con grasa, la producción de leche fue muy parecida, 14.88 y sin grasa, 15.26, pero cuando fuimos a los días del primer estro, 150 versus 195, o sea, las vacas empezaron a ciclar 45 días antes cuando se suplementó con grasa protegida en México. Es un trabajo hecho en México. Siguiente. Esto es la grasa, vamos a estar claros, surge en Estados Unidos, las mayores investigaciones, como yo les dije, Universidad de Ohio, para las vacas Holstein. Entonces, fíjate, estas son las mismas vacas, un año no se les dio grasa y al año siguiente se les dio. Y se les dieron vacas de 45 litros de leche, se les dieron 450 gramos. Se ajusta a lo que yo les decía, 10 gramos de grasa por cada litro de leche producido. Ahora fíjate, las mismas vacas, días abiertos de todas las vacas, antes del uso de grasa 124, después del uso de grasa 73, 50 días antes. Cuando fueron a la cantidad de inseminaciones por vaca,
antes del uso 2.4, 1.8, tamaño de folículo ovárico 14.3 y 17.2. Esto confirma lo que hablábamos anteriormente del tamaño del folículo ovárico. Voy a tener un cuerpo lúteo más grande y voy a tener mejores niveles de progesterona. ¿Qué está pasando muchas veces en los búfalos? Vienen, palpan las búfalas preñadas. A los 2 meses, las búfalas vacías. Que hubo una reabsorción embrionaria. A lo mejor porque no hubo suficiente progesterona. Eso pasa normalmente. O sea, no, está preñada. A los 60 días se vuelve y se palpa. Está vacía. ¿Y por qué? Porque hubo una reabsorción. Entonces, a lo mejor no hubo suficiente nivel de progesterona para que ese embrión se fijara. ¿Ok? Siguiente. Este es un trabajo hecho en Colombia. Fíjate, se trabajó con 300 gramos de grasa, 100 días, 10 días de acostumbramiento. Y a las otras vacas no se les dio grasa. Y el pastoreo fue quicuyo, concentrado, semilla de algodón, se hizo el mismo tratamiento. Y fíjate los números, las que no se les dio grasa se preñaron el 26% y las que se les dio el 67%. ¿Y por qué 300 gramos? Porque seguro que eran vacas en la sabana de Bogotá que tenían producían entre 25 y 30 litros. Como producían entre 25 y 30 litros, les daban 300 gramos. Y ahí tienen los números. Se preñaron 67% versus 26%. Estamos hablando del 50%. Estamos hablando de que es mucha diferencia. Siguiente. Este es un trabajo que siempre me gusta mostrarlo porque ¿quién era nuestro competidor hace 30 años? Doctor Bayer, Pecutrin, ¿verdad? Era el producto que estaba en el mercado. Éramos Pecutrin y los demás, ¿ok? Y Pecutrin era el producto estrella. Bueno, en Colombia, Bayer sacó un producto que se llama Pecutrin Energy, que es pura grasa sobrepasante. ¿Qué significa? Que no estamos tan perdidos en lo que estamos haciendo. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Con vacas Holstein, 45 días preparto hasta los 45 días por parto. Se suministró 150 gramos de grasa sobrepasante Pecutrin Energy. ¿Ok? Y al lote control no se le dio, y fíjate, promedio de producción de leche 23 versus 19, y días al primer celo 40 versus 87. Estamos hablando de 47 días antes, o sea, y estamos hablando de Bayer, y estamos hablando de que eso se está haciendo en Colombia. Entonces, cuando nosotros estamos recomendando suministrar grasa, no estamos tan perdidos con el trabajo que estamos haciendo, ¿ok? Y este producto de Bayer salió 5 o 6 años. Nosotros tenemos en esto 18 años prácticamente, ¿ok? Siguiente. Y a mí no me importa hablar de la competencia. La competencia es buena, o sea, y lo que se esté haciendo hay que aplaudirlo, y el que esté haciendo eso hay que aplaudirlo, y si lo está haciendo Bayer, fantástico, porque eso lo único que está confirmando es el trabajo que hemos hecho nosotros, ¿ok? Esto siempre me gusta enseñarlo. Este es uno de los primeros trabajos que se hicieron en CEBA, por allá en el año 2003, 2004 en la UNED. Aquí tenemos 3 lotes de animales. A uno no se les dio grasa, al otro se les dio 100 gramos y al otro se les dio 150. Y se complementaron con esta ración: yasija, palmista, harina de maíz, sal, azufre. Y fíjate, a los 14 días teníamos 1,4 kg, posiblemente teníamos una ganancia compensatoria, además venían flacos, empezaron a comer bien, se empezaron a suplementar. A los 28 días, fíjate en lo que estábamos, y a partir del día 42 se cayeron los 3. ¿Qué pasó? Que la potrero le dio candelilla. Entonces, pasa la siguiente: sin pasto, olvidémonos de grasa, olvidémonos de minerales, olvidémonos de probióticos y olvidémonos de eso. Lo primero que tenemos que hacer es darle comida a los animales y darles pasto. ¿Que no es de buena calidad? Perfecto, pero darles pasto. Si podemos mejorar la calidad a pastos más nutritivos, también muy bien, pero lo que tenemos que hacer primero que todo es comida. Sin pasto no hacemos nada. Aquí tenemos, por ejemplo, entonces yo, es uno de esos trabajos que uno encuentra, inventé esto de la pirámide de Maslow de la ganadería. Entonces yo tengo aquí, primero forraje. Si no hay forraje, no hay nada. Después de forraje nos podemos ir a suplementación mineral. Después de eso nos vamos a carbohidratos solubles en rumen, proteínas, nitrógeno no proteico.
Luego ya podemos ir a nutrientes sobrepasantes y luego ya entraríamos en manipulación del rumen como los productos que está ofreciendo el doctor, ¿ok? Entonces, pero lo primero es comida. Sin pasto y sin buenos potreros no hacemos nada, y hoy más que nunca, hoy las ganaderías que están dando 8 y 10 kilos de alimento están fracasadas, y ahora les cuento alguna anécdota al respecto. Siguiente. Entonces, es ahora experiencia de usar grasa en Venezuela. Vamos a pasarnos por algunos casos. Esto es en Hacienda La Baragüeña. Yo creo que los que manejan ganado Carora es muy probable que conozcan esa finca, ¿ok? Del señor Víctor Aldana. Esto manejado por un grupo de veterinarios, Clínica Bovina. La primera visita, vacas en condición corporal de 2.5, 2.75, ovarios y estructuras ováricos de buen tamaño. Se evidenciaron 2 reabsorciones embrionarias. Se recomendaron 120 gramos de grasa sobrepasante con minerales y 50 gramos de grasa. En la siguiente visita, los resultados fueron los siguientes. Siguiente. Condición corporal subió 0.25, ovarios y estructura se mantuvieron de buen tamaño. En el corte de mayo-junio hubo 9 servicios. En el corte de junio-julio hubo 12 servicios. Y en el corte de julio-agosto, después de la suplementación, pasamos a 21 servicios. Duplicamos los servicios cuando empezamos a suplementar con minerales y grasa sobrepasante, y posiblemente también se les puso vitaminas. O sea, se trató de tratar a los animales bien. No, la grasa sobrepasante no solamente va a hacer milagros, hay otras cosas que también influyen, ¿ok? Siguiente. Experiencia de usar grasa en Venezuela. Estos son de los trabajos que hizo mi gran amigo, que en paz descanse, el doctor Eduardo Chacón, amigo suyo, doctor, por allá en el Hato Agua Negra, donde él hablaba mucho de la manipulación del rumen. Como decía el doctor en su charla anterior, nosotros tenemos que alimentar esas bacterias más que alimentar la vaca, ¿ok? Y manipular esas bacterias. Entonces el doctor Chacón dijo, mezclas minerales completas, enriquecidas con azufre, urea y grasa sobrepasante, han contribuido a aumentar de peso y eficiencia reproductiva en las condiciones de las sabanas de los módulos de Apure. Mañana voy a tener una charla sobre F1, de la experiencia que hay a nivel de Venezuela, y les voy a traer unas fotos del hato La Miel, para que vean las condiciones del llano y donde se está produciendo leche con vacas F1, ¿ok? Lo hago mención en este momento porque estamos hablando de tierras de muy mala calidad. La Agua Negra es un hato que está llegando a las sabanas del Capanaparo, donde las condiciones de las tierras son extremadamente malas, y con esa suplementación el doctor subió la serie histórica del hato, era 20% de preñez y subieron a 55%. O sea, manipulando el rumen. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Dar comida y manejar luego ese rumen, que era parte de lo que decía el doctor también. Siguiente. Este es nuestro caso en Machiques. Lo más probable, de esas que les nombré al principio, aquí tenemos 107, que por cierto, una gandola mató 2 vacas hoy. Se salieron de la carretera y mató 2 vacas. Menos mal que solamente mató las vacas y la gandola se fue. Menos mal. A las 7:30 de la mañana estaba yo en ese problema. Bueno, imagínate tú. No, las vacas son lo de menos. De esas vacas F1. Esta mañana mataron 2 vacas. Suplementación, 200 gramos de grasa sobrepasante. No, dale para atrás. Grasa con minerales. Año 2017, 170 vacas, 165 partos, 97% de preñez. Año 2018, yo dije, coño, el 18 va a ser fatal, va a pasar como en el llano, porque en el llano tú tienes un año con 80% y el siguiente 60%. Yo dije, va a pasar lo mismo. No, fíjate, la sorpresa fue que 170 vacas tuvimos 180 partos, 105% de preñez. En el año 2019, 164 vacas, 165. Coño, algo bajó, ¿no? Porque también podíamos tener otra vez el 105%, si no sería una locura, ¿ok? Ahí tuvimos vacas que parieron en enero y febrero y repitieron en noviembre y diciembre para llegar a ese porcentaje. Y en el año 2020, un año de mucha sequía, fíjate, 162 vacas, 150 partos. Haciendo un promedio de los 4 años, tuvimos 95% de preñez.
hay que tomar en cuenta que eran vacas F1. El F1 se preña muy bien, ¿ok? Esa característica también hay que tomarla en cuenta. Siguiente, entonces la gente puede decir, el papel aguanta todo. El papel, yo puedo venir aquí, echar ese cuento y eso será una mentira, ¿verdad? Bueno, yo agarré los datos del 2018, aquí está la fecha del parto, aquí está el número de la vaca, aquí está, y aquí hay vacas, fíjate, estas del 2011, de aquellas que les nombré primero, de las mautas, aquellas que vinieron, ¿ok? Aquí está el número del becerro, aquí está, fíjese, el 12, el 30 del 12, estábamos con 181, o sea que teníamos 181 becerros. Aquí tuvimos un parto gemelar, ¿ok? Entonces teníamos 180 partos. Aquí tenemos el peso del becerro, aquí tenemos el color y característica del becerro, y aquí tenemos el peso de la vaca después del parto. Creo que no es fácil ponerse a llenar eso a mano y llenar eso, esa plana, ¿ok? Para meter una mentira, ¿ok? Siguiente. A ver, esto es Ato la miel. Mira, le voy a contar esta anécdota. Hace 2 años, Ato la miel está en Guadualito, estado Apure, donde son sabanas que tienen un verano muy fuerte y tienen un invierno muy fuerte. De hecho, esa experiencia me dice a mí dónde debo tener búfalos. Ellos tienen 600 hectáreas inundables que tenían ganado blanco y todos los años tenían que sacar el ganado blanco. Es un hato de 8.700 hectáreas, decidieron meter búfalos y los búfalos están felices en sus 600 hectáreas inundables. Entonces ahí es donde debo tener búfalos, donde las condiciones no puedo tener vacunos, ¿ok? Entonces Ato la miel, ellos tienen ganado de cría, han hecho un mejoramiento genético y las novillas, ¿cuál es la idea? Que a los 24 meses empezar a preñar las novillas blancas. ¿Qué problema tenían? Que llegaban a los 24 meses, las novillas eran inmaduras y no se preñaban, o se preñaban con unos índices muy bajos. Yo le dije al gerente de la empresa, dales mineral con grasa, y él hizo lo siguiente, les dio 100 gramos de grasa con minerales y a eso le añadió 100 gramos de sal por animal día, ¿ok? Ese trabajo lo acaba de presentar en noviembre en las jornadas técnicas de la UNED de Sempro y los resultados fueron los siguientes, aunque no están ahí, esos, fíjate, les daban 100 gramos de grasa con minerales y 100 gramos de sal por novilla día, fíjate, venían del año, sal normal, sal fina, porque esa costumbre de dar sal gruesa para que los animales no se la coman, pues hombre, eso a mí no me convence. Hay que dar sal fina para que los animales puedan comerla, ¿ok? O sea, yo doy sal gruesa y no, bueno, el cayuco está lleno de sal. No, es que no comen poquito porque se lo pones difícil. Si le pones lo que tiene que ser, no van a comer poquito, van a comer lo que tiene que ser, ¿ok? Entonces, fíjate, en el año anterior se preñaron 29%. Cuando se empezó esa suplementación, pasamos al 80%. Estamos hablando de que esos números hay que tomar en cuenta. Cuando yo estoy entregando grasa sobrepasante, estoy mejorando colesterol, estoy mejorando hormonas, y eso pasó con las novillas Brahman de 24 meses en el Ato la miel. Mañana voy a enseñar los datos del ganado F1 en ese hato, con las condiciones del hato, con las fotos de las condiciones que tiene el hato, para que veamos lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos en el estado Zulia una maravilla de fincas con unas tierras muy superiores y ellos están produciendo con F1 8-10 litros de leche, ¿ok? Siguiente. Hay de todo, mañana voy a enseñar los datos. Hay el que no da alimento, el que da 1 kilo, el que da 2 kilos y el que da 4 kilos. La F1 es un animal, me anticipo mañana, que es lo que tú le des. Si no le das nada, te da 8 litros. Vamos a estar claros. Con pasto no se puede. Hay vacas excepcionales. Hay vacas que te dan 15 litros. Yo tengo datos del Hato La Palma en Cojedes de la semana pasada en un solo ordeño, vacas dando 16 litros de leche sin alimento concentrado. Pero eso no es lo normal. Ahora hay gente que les da
1 kilo, hay gente que les da 4 kilos y hay gente que no les da nada. Mañana voy a enseñar un caso de machiques de alguien que no les da nada. Y ahí están los números, ¿ok? ¿Cuánto sería la lactancia de 270 días, 280 días. O sea, vamos a estar claros, nosotros tenemos una filosofía. Yo tengo la filosofía Eduardo Chacón. Mi vaca a los 270 días, 280, se tiene que ir en la condición que esté. En el Zulia pasa que la gente no sigue manteniendo las vacas en el ordeño porque no las ha preñado y las tiene en el peor momento de producción. O sea, ¿cuándo se produce la leche? El 60% de la leche, ¿cuándo se produce? Los primeros 60 días. Entonces, otra variable muy importante llegar a una finca, ¿cuál es tu edad cronológica de tu rebaño? 150 días, estás perfecto. No, son 300 días. O sea que eso pasa, porque hay la filosofía de que no las mando para el escotero hasta que no se vuelven a preñar y las tengo 300 días dando leche. Entonces, cuando yo miro esa curva, resulta que la tengo en la parte final y eso no es lo ideal, ¿ok? Y sobre todo, cuando yo preño bien, hermano, tengo que sacarlas, porque si no se me van a parir en vaqueras y me descuido. A nosotros nos ha pasado, ¿ok? Bueno, aquí es un poquito el hato la palma, el hato la miel, ¿ok? Suplementación, biolaco minerales, más sal, ¿ok? Y estos son el tipo, las novillas, ¿ok? Ya les dije los resultados, ya los vimos. Siguiente. Vamos a hablar de búfalos. Los bufaleros dicen, bueno, los búfalos no necesitan nada, ¿no? Pero esta es una experiencia de una personalidad en búfalos que es la doctora Rosaura Pérez. La doctora Rosaura Pérez compró 50 búfalas a final de temporada. Dijo, llegó diciembre, llegó enero, no se me van a preñar. Y empezó a darles grasa sobrepasante, no la nuestra, otra marca comercial. Y de las 50 búfalas, preñó 43. Entonces luego ella hace un comentario. Es impresionante cómo la suplementación con grasa sobrepasante es importante en nuestros esquemas de alimentación, ya que el núcleo de las hormonas de la reproducción es el colesterol. Nuestros pastos son bajos en extracto etéreo, que es la fracción que contienen las grasas. Comentario de la doctora Rosaura Pérez, especialista en búfalos. Hoy tiene un laboratorio muy reconocido en Acarigua. ¿Ok? Siguiente. Este es un trabajo fresquito, este es un trabajo de la India, publicado en noviembre del año pasado. Cuando yo lo saqué a los 10 días, tenía 10 días de publicado. Fíjense, búfalas, se les daban 100 gramos de grasa, ¿ok? Al lote T2, al T1, cantidad de grasa, apenas 100 gramos. Producción de leche, 4.5, 5.43 las que consumieron grasa. Porcentaje de grasa, 5.84 con 6.77. Primer celo, 74 días versus a 60, perdón, ¿ok? 74. Número de pajuelas por concepción, 388, 163. Y periodo de servicio, las que no consumieron, 187 días y las que consumieron 129. Ese es un trabajo de la India, recién bajado y recién publicado. Siguiente. Esto es en cabras. Este trabajo es desarrollado por el doctor Alejandro Salvador, que tuve la oportunidad de conocerlo. Los que han manejado cabras aquí, una personalidad de la Universidad Central de Venezuela, murió hace como 2 o 3 años, ¿ok? Y este es uno de los únicos trabajos que están publicados en el caso de cabras. Y fíjate, animales, la producción de las cabras a las que se les dio grasa sobrepasante, 274 litros en la lactancia, las que no tuvieron grasa 193, días de lactancia 272, 228, bueno, y aquí viene la grasa, proteína, caseína, lactónica y sólidos no grasos. Las grasas tienen eso, que tú las pones, ajá, yo tengo unas cabras y si les metes el macho, dejan de producir, pero si no les metes el macho, te siguen produciendo todo el año, y lo bueno es que se preñan muy rápido, pero los resultados fueron en la parte de la producción de leche. ¿Ok? Siguiente. Entonces, análisis económico. Hace un rato Werner me preguntaba, ¿es rentable? Porque el producto aparentemente puede ser muy costoso. ¿Vale la pena? ¿Cuánto me cuesta? Entonces, mira,
Vamos a hacer aquí un sencillo esquema. 120 gramos día me cuestan $0,19 por día. El costo de 150 días, ¿qué recomiendo yo? Pre y posparto. De repente tú llegas a una finca y te dicen, no, yo no le puedo dar a todo el ganado, yo tengo 1000 vacas y económicamente no puedo asumir eso. Entonces, ¿dónde lo debes dar? Preparto y posparto, sobre todo en las temporadas de monta de los llanos, que eso está muy organizado, los animales se preñan en una época y paren en una época, así, eso sería el punto ideal donde se puede dar el producto. Entonces, vamos a dársela 150 días, valor de un día de anestro de una vaca de 2.500, como vimos anterior, $4 por día. Entonces yo hago una sencilla operación, ¿cuántos días necesito mejorar el anestro para pagar el producto? Si divido lo que estoy invirtiendo entre lo que vale un anestro, 7.2 días. O sea que si yo mejoro 7 días la reproducción, yo estaré pagando el producto. ¿Ok? Entonces, si aumento 1,67%, o sea, 57 litros en la lactancia, yo también estaría pagando el producto. Hoy 57 litros valen aproximadamente $28. ¿Ok? O sea que con eso estaría yo pagando mi inversión en vacas de leche. Siguiente. Aquí he hecho algo parecido en búfalas. 100 gramos me cuestan $0,16, costo de 150, $24, valor de un día de anestro de una búfala, estaríamos hablando de 1000 litros, estaríamos de 2,64. ¿Cuántos días necesito mejorar el anestro para pagar el producto? Si divido lo que estoy invirtiendo entre lo que vale un día de anestro, 9 días. Si reduzco los días abiertos en 9 días, estará pagando la grasa. ¿Qué está pasando las búfalas que salen de temporada? Que no se están preñando. O sea, cuando salen después de enero, febrero, muchas búfalas se quedan para el año siguiente. Es muy probable que con buena comida y con suplementación yo logre preñar muchas de esas búfalas. Y sobre todo lo que yo estaba diciendo antes, lo de las reabsorciones embrionarias. ¿Ok? Voy a entregar un producto que me va a ayudar a mejorar los niveles de colesterol, mejores niveles de progesterona y voy a fijar el embrión. Siguiente. Dime. Una pregunta de manejo. Dígame. Tu experiencia. ¿La grasa en la ración o de libre consumo? Libre, nosotros la damos prácticamente en libre consumo. Nosotros lo que hacemos es, y eso no lo diseño yo, lo diseñó el veterinario que está en la finca, damos un saco de biolaco minerales y reforzamos con medio saco de grasa. Y eso prácticamente se lo damos libremente. Los animales comen alrededor de esa mezcla de 200 gramos diarios. No te comen más. Le pones 2 sacos en este sitio, con medio saco, y le pones en el otro comedero la misma cantidad. Las vacas llegan en la mañana. Dime, ya vamos a terminar. Ya estamos a 5 minutos. Las vacas llegan en la mañana, comen, y tú ves, yo estuve la semana pasada en la finca y las vi ya saliendo y ya no le pararon al producto, pero el consumo que hemos calculado, estamos hablando de 200 gramos diarios aproximadamente, y libremente. Que hay gente que se lo quiere dar en el comedero, hay fincas que lo hacen así. ¿Ok? Vamos a darle a las... bueno, este es un caso, el caso típico del llano. Tenemos 1000, vamos a hacer lo que nos vale el producto para 1000 vacas en temporada de monta. Yo tengo costo de 105 días en temporada de monta, estoy invirtiendo $16,000, ¿ok? Entonces, ¿cuántos becerros debo mejorar para yo pagar el producto? Si yo mejoro 5 becerros por cada 100 vacas, yo mejoro, pago el producto. Nosotros tenemos una finca en Barinas, entre Abejales y Santa Bárbara de Barinas, que dieron el producto en temporada de monta, la reproducción estaba por el piso, estaban en 40 y pico %, y el año siguiente el productor se puso bravo conmigo porque tenía 80, que qué iba a hacer con tanto becerro. Bueno, no, porque aquí hay de todo, ¿me entiendes? El tipo me dijo, coño, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago si no puedo matar vacas y las tengo todas preñadas? Bueno, pasó al 86%, y fue muy interesante porque él dio el producto nuestro, y un cliente muy difícil, buscando precio, buscando costo, cuando terminó la temporada de monta, se le acabó el producto nuestro y compró otro producto.
pero los resultados fueron en la temporada de monta. Ahí es donde tú tienes que aplicar la mano, ¿ok? Para que tus vacas se te preñen. De ahí en adelante, bueno, todos los años has seguido comprando, ¿ok? Pero ese es el momento crítico donde yo debo dar el producto, ¿ok? Siguiente. Bueno, el producto es muy palatable, o sea, en los atos, ahí tienes un ejemplo, ganado cebú, y ponen el producto arriba del camión, y los animales van detrás del camión buscando el producto, porque la grasa tiene un olor que al ganado, es más, el día que yo empecé a trabajar con grasa, pues ha sido experimentación, descubrir cosas, ¿me entiendes? Yo usábamos saborizantes, que canela, que anís, que banano, que cambur. El día que apareció la grasa, se acabó toda esa historia. El mejor palatable es la grasa sobrepasante. Es más, los minerales que no llevan grasa llevan un pequeño porcentaje de grasa sobrepasante. Y lo que es mejor, las trazas minerales, cuando las formulamos, les metemos un poquito de grasa sobrepasante para que no se pongan duras. Otro de los éxitos de la grasa, cuando tú estás comprando o estás poniendo fosfato monodicálcico, fosfato de calcio, son hidroscópicos. ¿Y quién no ha comprado un producto que se le ha puesto como una piedra? Pero eso no es que el producto sea malo, eso es que es fosfato monodicálcico, que es hidroscópico, absorbe humedad del ambiente. Cuando tú metes grasa ahí, grasa sobrepasante, olvídate que se te va a poner un producto duro, porque la grasa entra a hacer como un diríamos, como una, sí, no conservante, sino que entra a un aislante entre, exacto, un aislante. Siguiente, ya vamos a terminar, ya te vamos a dejar. Conclusiones finales. Mejora eficiencia reproducida, condición de salud del rebaño, prolongando la vida productiva, obteniendo mayor número de folículos. Raciones se vuelven más palatables. Mejora el balance energético. Condiciones de calor, aumenta el consumo de materia seca, concepto de ración fría. Estoy metiendo grasa, estoy metiendo energía fría, energía que no me desprende calor en el rumen. Posibilidad de aumento de la producción de leche. A mí no me gusta mucho hablar de que aumenta la producción de leche. Yo quiero preñar las vacas. Si preño las vacas, estoy aumentando la leche. ¿Ok? Si suministro grasa sobrepasante, mejoro los niveles de calcio y ácido graso. De esta manera, tengo menos hipocalcemias, menos cetosis, así como menos problemas reproductivos. Cuando suplemento búfalas, ya lo he dicho, con grasa sobrepasante en época de estacionalidad, es probable que se eviten muertes embrionarias al lograr mejores cuerpos lúteos y con mayores niveles de progesterona. Siguiente. En animales de carne, incremento notablemente el consumo de energía fácilmente metabolizable, mayores rendimientos de peso por día, la terminación de animales se realiza en menor tiempo, mayor rendimiento en canal, mayor momeleo. Fíjense esto que al final, ¿no?, que dice aquí, el uso de grasa sobrepasante. En las centrales de inseminación de Brasil han aumentado la fertilidad de los toros, ya que los ácidos grasos recubren la cola del espermatozoide, protegiéndolos y haciéndolos más fértiles. Tengo un trabajo que me lo releí esta mañana de colesterol en bovinos, y es impresionante todo lo que hace la grasa sobrepasante en esa parte del espermatozoide, ¿ok? En la cola del espermatozoide. Hay un trabajo de la doctora Adriana, se me fue el apellido, en la Universidad Central de Venezuela, donde evaluaron espermatozoides después de congelar, y cómo fue la respuesta de animales que se les congeló el semen antes, o sea, los que usaron grasa versus los que no usaron. Hubo mayor motilidad del espermatozoide, hubo mejores resultados, hecho en la Universidad Central de Venezuela. ¿Ok? Siguiente. Reflexiones finales. A mí siempre me gusta terminar. La condición de una vaca es fundamental para la adecuada reproducción. Si no tengo buena condición corporal, mándela para allá, para el escotero, para que engorde. ¿Ok? La etapa más crítica de la vaca es preparto y posparto. De una adecuada alimentación dependerá en gran parte la productividad del rebaño. La grasa sobrepasante puede corregir problemas de hipocalcemias y cetosis, las que inciden negativamente en la preñez. La grasa sobrepasante, más que energía, ayuda a la formación de hormonas sexuales. Se te fue. Parece que lo hace sola la computadora, está Werner allá seguro que empujándola. La grasa también es precursora de las vitaminas liposolubles. La mala alimentación de becerros y animales de levante ocasiona que las novillas llegan
más tarde a su edad de preñez, comprometiendo las producciones futuras, así como un comportamiento reproductivo. El uso de grasa sobrepasante estratégicamente nos da resultados en los animales, en la ganancia de peso de los animales. Miren, yo en la finca, cuando uno da grasa, los animales se ponen brillantes. A mí no me van a echar cuentos chinos cuando no le están dando grasa, porque es llegar y ver si los animales están, y esa es la prueba de que la grasa es asimilable perfectamente. Los animales se ponen brillantes totalmente. Siguiente. Muchas gracias.